Sí, sí, depende cómo te pongas, se produce una... Para 2 días, está grabando. Sí. Aquí también. Mira. Sí, sí, sí. Hombre, sí, es que saco ya una cosa de toda la familia. Voy, y allí en Sevilla lo vemos. Y dice, Ana, mira, pero si estamos con la familia. Sí, ahora lo vemos. Porque ¿Y eso lo bien? ¿O de luz? No, de luz no está bien. Mira. Y Nabra, Vina. Ole, Vina. Mira allá. Ahora no tendrá Ahora mucha está luz. saliendo. No, pero no. No hay mucha luz, pero vamos. Yo creo que es algo severo. Bueno, hola. Echar discurso, podría hablar del tema de la generalidad. Habla. Parece que está haciendo otra cosa, pero yo no sé qué decir, ¿eh? No tienes que decir. ¿Qué es el abuelo? El abuelo ahora de primera plana ahora. Que se lo coge y me va bien. Las manchas son... Pues nada, porque traigo los roquillos. Vamos a sacar un primer plano también de los rosquillos. Vale, los rosquillos. Oye, No bajes mucho el plato que tiene el golpe. Estaría bueno que para bajar los rosquillos te lo comiera el perro. Vale, ahora trae los arroz. Eso sí que mancharás, ¿entiendes? Claro, está bocha. Esto se come sin hambre. Que alguien se caiga. Para hacer vídeos de primera. Porque sí está claro que lo que decíamos de las indiscreciones. Estas máquinas son muy indiscretas. Entonces, lo que sí se ve clarísimo es que la gente joven no tiene indiscreciones. Y hay que sacarla por tal razón, pero a la gente hay que ponerle, a las personas mayores hay que poner, nos tenemos que poner ya un tupido velo. Hay una que me podía dedicarle... Y me dice María Joven. Bueno, Bueno, para la sí, no creo que... que no, que saca más los... Claro. La gente joven De cualquier manera salen bien. sale. Porque la juventud tiene que ser Sí, y ya está. Lo de ellos... sí, exactamente. Es Entonces la familia de tu padre es corta. muy corta, porque mi abuela Nada más una hermana. tiene un hermano, Sí. que es el tío Paco, y este es el Que tío abuelo Paco, es soltero, que no y tiene es soltero él, o sea que solo tengo, y mi abuela solo tuvo 2 hijos, que es mi padre y mi tío. Aquí yo tengo mis tíos con sus 2 hijas, mi tío abuelo, y ya está, de la otra familia, pequeña. Bueno, y ahora mi padre está con una chica que tiene, claro, su familia, pero no son mi familia, son familia, pero Política. política. Es muy maja. se restaurante y todo. No, Tu padre está contento. sí. Bueno, y, claro, se da el caso, seréis casi amigas por la edad, no es más joven. Sí, no, somos, sí. Más joven que tu padre, ¿no? Sí, hombre. Pero aunque tenga 28 años, pero tiene un carácter muy alegre. Es muy majo, muy majo. Prefiero roquillo. Es súper majo. No, déjalo por aquí, bueno, ya lo... Los roquillos son buenísimos. Y tal, es que el sabor que me da Dani le hace... ¿Te acuerdas los pepinillos que hiciste el año pasado? La gallina era muy estupendo. era muy chiquito. Siempre hago esto. Sí, no, ¿qué hiciste? A mí me gustan más los rosquillos, Con harina, no. me gustan más, sí. Sí. No te gusta tanto. Esto va comiendo. Ya viste comer los pequeños. Mira, a ver, a mí con el gusto a piel y todo me coge mucho más. Siempre me lleno enseguida. ¿Qué hace Fernando? Fernando está ahí haciendo, ¿Qué hace? no sé, con el perro. Por lo que hace. No, pero claro.
plan, ¿no? Porque vamos a ir a Chano, radio. llegó Sí, Chino Chano. de Padrito. ¿Dónde vais? Gracias. Aquí está General Mitre, esta de aquí grande, ¿sabes? Pues toda está la Plaza de Sex. De la Plaza de Sex a nuestra casa ya no es nada. O sea, que no vea cómo Pero bueno, mira, va a ser yo. Sí. 4 kilos de Pues que carne. así, va a ver de mi casa. ¿Vale? ¿Tienes coche? Si ves. ¿Cuál tiene? Así por así que diga 19 personas. 127. El del abuelo. Pues tío, ya ves, yo en febrero me sacaré el carnet. Está bien, tío, aunque yo qué sé. A ver, así ves su casa, la nueva que está. Claro, mi mamá escucha Carla. Viene esta casa y bueno, está un poco hecha mal. Yo dentro que cabe es una cuba, está arreglada, tío, pintada, yo qué sé. Y al menos su casa es de 2 pisos y viven solo 2 personas. Sí, pero Sí. es muy pequeña esta casa. Pero, tío, comparada ya con las calles, ya un mogollón de gente. Ya. Y aparte el patio, como todo el día estoy con familia, estos días, hace como 3 días que no lo limpio, está lleno de cacas de este. Pero no tengo tiempo porque me levanto tarde, tengo que irme, luego ya llego con la barriga llena y cansada y digo, joder, bueno, mañana. Claro. Cuando la amiga viene, coges una escoba. Pero yo voy a de noche, es que si fuera de día es otra cosa, ¿me entiendes? Limpiar un patio, porque yo que sé, de día, pues nada, aunque no haga buen día, ¿eh? En un vago. Sí, bueno, en una casa sola. Pero que igual dentro de unos meses me voy a casa de mi abuela a vivir la otra, pero quiero estudiar y cuando vives con gente joven como tú, no te concentras. Ya paso. Los perros. Tanto les da. Todos por la calle venden los charcos. Sí, que tanto les da a ellos, ¿ves? Ay, sí, el café que me acordaba. Muy claro que lo consigue. Todo el mundo, yo la digo, aquí. ¿Eh? ¿Qué? Sí, espérate un momentito, yo tengo que ir. Ya puedes. Vente para acá. Eso es. Vente para acá, ven para acá. Vente. Exacto. ¿Qué? Claro. No, y se ve toda la... Sí. Andamos con una luz muy pobre hoy. ¿Eh? Un poco de estudio y queda buenísimo. ¿No? Está viendo la película, ¿no? Muy bueno. Está muy bueno. Puede ser. Tiene bastante alcohol. Sí, esto es para beber y menos, no sé, un poco una... Se puede comer, pero así a... Bueno, y aparte... Bueno, el coñado tiene más grado. El coñado tiene más grasa. ¿Más qué? Lo que tiene más que el Y vino. el whisky normal de corriente se hace de... La América que tiene 45 grados. Claro. Eso ya para reventar. No veas, te tomas un poquito de eso y hace el queso, ¿ves? Está comiendo. Ah, vale, ¿dónde está comiendo? ¿Cómo disfruta con esos me da una pelota entera, tío, para él? Ha hecho así, ¿no? Y se la ha tragado. ¿No has visto, tío? Pues vale, el Fernando nos acompañará a mi casa, así la veo. Nada. Entonces, No, el barrio este que va. No, vivo en un barrio más o menos. Estaremos hablando, pero bueno. Yo no lo conozco del tío Diego antes de llegar. O sea,
No sé, el pajarraco este. Ah, hombre. Venga, saluda. Venga. Saluda. Vete girándolo un poquito Como si estuviera vivo. para que se le vea la cresta. Venga. Hazle. Hablar. Hablar joven. Venga, conillo. Mira si eso era el de verdad, vamos. Bueno, el muñequito tiene gracia. Bueno, Me gusta más este que el cómic. sí, a mí me gusta más también. Buenísimo, porque Es que el curro de allí de la escuela era una chica de Málaga que iba dentro del curro. Con los bailes que hacía, los saltos que daba, era, pero vamos, simpático. bueno, es que el cómic se presta muy poco a las cosas de bailar y de todo eso, ¿no? Porque es un animal que está pintado de lado. No se lo prende, no se lo prende. Venga, Fernando, vete para allá. Vete para allá también. Venga, con Maite ahí. Pero a Fernando no le cojo bien. Unos convenios y el otro sin nada, pobre. Venga, ponte ahí, Carlos, venga. Siempre a Carlos solo le veo la mano, ¿eh? Es tan grande que tendré que subirme en la escalera. Venga, Carlos. Venga, ahora. Ay, arriba. Así, muy bien. Ay, es que esto hay que cogerle. Yo no soy muy experta, pero. Yo tampoco soy. Y el currillo. Y ya está. Y que el foco Que no se desenfoque. Hombre, hasta ahora está saliendo enfocado. alguna mano que otra fuera de tiempo. Es que delante de la cámara que vas a... que no se te ocurre nada. Maite está ahora muy bien. Sí, más hay que... Que va. No, cuando te has contado mucho rato ya te pones nerviosa y ya no has... No sabía. Ya. Eso es lo malo, Natural, Y el abuelo que no dice nada. Se sienta aquí y no dice nada. El abuelo está en plan de patriarca, ¿eh? Es que está detrás de Fernando, no lo veo. Ay. Ahí